patrocinado por Fansition. Fansition es la nueva aplicación para los aficionados de fútbol. Actualmente está en prelanzamiento, pero muy pronto va a estar disponible. Esta aplicación va a contar con minijuegos, predicciones, trivias, encuestas, chatear entre los aficionados y muchísimo más. Además, te da la opción de competir para obtener premios que pueden ser de más de $500. Puede ser la camiseta de tu equipo favorito, el balón de la liga, gift card de Amazon y muchísimo más. Lo único que tienes que hacer es entrar a su página web, el link obviamente está en mi descripción, para que vayan, dejen su correo y de una vez están participando por todos estos premios. Además, si invitas a tus amigos, vas a tener muchas más posibilidades de llevarte alguno o, por qué no, todos de estos premios. Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a estar analizando lo que fue esta doble fecha eliminatoria para Venezuela. Se perdió 3-0 contra Colombia, se perdió 1-0 de local contra Paraguay y el invitado de hoy es Maximiliano Cordaro. Max, ¿cómo te va? Mario, un fuerte abrazo, qué gusto poder compartir contigo. De antemano felicitarte por el gran trabajo que realizas con el seguimiento de todos los futbolistas venezolanos, realmente al detalle, con realmente un seguimiento que pocas veces lo había visto y realmente admirador de tu trabajo y bueno, que sigas así y que sigas creciendo, hermano. Gracias por tus palabras y bueno, ya entrando en materia, Venezuela viene a perder un partido de forma dolorosa contra Paraguay, 0-1, se anuló un gol a Ángel Herrera por una mano, se falló un penalti en el último minuto, Paraguay aprovechó las pocas ocasiones que generó porque en realidad el partido no fue de tantas ocasiones y se terminaron llevando los 3 puntos de visita. ¿Qué sensaciones te dejó este partido y esta nueva derrota de Venezuela? Un vacío total. Tú lo dices muy bien, si uno no analiza el partido como un todo, tú te quedas con los episodios. Gol anulado, que con otro tipo de norma en cuanto a la tan polémica norma de la mano, en otra época hubiese sido validado ese gol. Si uno se queda con el penalti y si uno se queda con que el rival no generó tantas ocasiones de gol, uno dice, vaya, qué mala suerte tuvo Venezuela. Sin embargo, mi lectura es totalmente distinta. Yo me quedo con un primer tiempo o incluso poco más de 45 minutos, llevándolo a 60, 65 minutos, donde no hubo una sola triangulación, donde no hubo una sola asociación, donde Venezuela estaba agazapada esperando a un rival que no está acostumbrado a convivir con la pelota, que llegó a tener casi el 80% de posesión. Que eso no importa en el fútbol. En este caso a mí sí me importa porque Venezuela era local, venía tocada emotivamente luego de una presentación nada convincente en Barranquilla y yo no le vi nada distinto a esta selección venezolana. Errores de planteamiento y de lectura desde el banquillo y también aspectos y rasgos que no le vi al jugador venezolano. Yo estoy profundamente preocupado. Es triste, pero yo no rescato absolutamente nada de esta doble fecha. Que tú puedes decir, bueno, es que Venezuela estuvo más organizada, más ordenada en comparación al debut contra Colombia. Era de esperarse porque se cambió de esquema. Imagínate, fue el mundo al revés. Se jugó 4-2-3-1 en Barranquilla y se jugó 4-3-3 en casa ante Paraguay. Un equipo que venía a plantear un partido muy físico, muy de roce, muy de fricción, donde en teoría Venezuela era quien tenía que tener el protagonismo de propuesta, pero todo terminó saliendo muy mal. Yo no quiero ser negativo, pero tampoco voy a mentir, y es mi visión, capaz estoy equivocado, yo no tengo la verdad absoluta, pero la sensación, Mario, es de vacío total. Es que incluso lo que tú mencionas puede venir por el tema rival, porque de pronto se vio una saga de Venezuela un poco más cómoda, un poco más coordinada por el tema rival. Yo creo que si el partido hubiese sido nuevamente contra Colombia, les metían 3 a Venezuela, porque yo sinceramente no vi muchos cambios, por más de que se vio un John Chancellor un poco más preciso, porque la verdad que era complicado hacerlo peor que lo que hizo contra Colombia, en donde se vio bastante expuesto, pero preocupa mucho la circulación de juego y más aún tomando en cuenta que me imagino, se implementó este 4-3-3 con Cáceres Junior como novedad para tener más la pelota, para ganar el mediocampo, y eso fue justamente lo que no sucedió.
El balón, como tú lo mencionas, lo tuvo Paraguay de forma increíble a pesar de ser visitante, e incluso yo hablaba con periodistas paraguayos y ellos decían, Paraguay tiene que tener cuidado porque Venezuela va a comenzar a atacar desde el principio, va a tener el balón, va a ser un partido distinto al de Perú, y fíjate lo que pasó, Venezuela no tenía el balón y cuando lo tenía tampoco sabía qué hacer con él, le costaba muchísimo pasar la mitad de cancha y se vio más que todo en el primer tiempo, además de que me sorprendió mucho el tema de que viendo esto, el profesor Peseiro se está demorando bastante en hacer los cambios. Minuto 76, el primer cambio que tampoco fue el que por lo menos a mí me agradó mucho, porque Rómulo Otero, dentro de todo, él era el que más o menos estaba intentando desde la pelota parada, que también parece que estamos empezando a sufrir de dependencia de ella, porque te pones a ver y la mayoría de jugadas claras que tuvo la Vinotinto fueron por esa vía. El penal, el gol anulado fue una jugada preparada luego de una pelota parada, también hubo un cabezazo de Córdoba con potencia que fue al centro, también de pelota parada, pero el resto parece que no hay ideas. No hay. Tú das en puntos claves porque hay matrices de opinión que parecen ser destructivas o direccionadas a hacer daño a algún punto en específico. Yo no ando con consignas, por ejemplo, de que cambien de entrenador o que venga otro. Eso se lo dejo a la federación. Yo no soy quien para quitar o poner técnicos, pero sí me toca analizar lo que pasó. Peseiro obviamente llegaba con un gran hándicap, que era el tema de no haber convivido en la cancha con sus jugadores en preparación y en partido. También le pasó a Gustavo Alfaro. Mira lo que hizo Ecuador. Pero sigue siendo un hándicap. Ahora, en todos estos meses, el trabajo y el recurso del video sirve para algo, para temas de saber cuáles son los movimientos de tus jugadores, en qué posiciones se desempeñan mejor tus jugadores, dónde le puedes sacar más provecho y en qué situación de partido a X o Y jugador. Y hubo problemas de fundamento, de fundamento. Apostar al 4-2-3-1 por un tema de querer ya dar como un golpe a la mesa y yo llego a jugar 4-2-3-1 porque quiero ser más ofensivo, y lo hiciste en Barranquilla ante un rival que te hizo el 4-3 en la mitad de la cancha, que te anuló a Tomás Rincón y a Yangel Herrera y que fue dueño y señor de las acciones desde el minuto 1. Eso puede pasar como primer error de ansiedad, del debut, de los pocos días que entrenaste y tal vez te dejaste llevar por el ímpetu, pero luego tienes un segundo partido para corregir. Cambió el esquema tal vez para asegurar un poco más la mitad de la cancha y solidificarse en defensa, tal vez el miedo a no perder, tal vez el miedo al menos a sumar, eso se lo puedo respetar. Pero volviste otra vez con Córdoba de 9. Córdoba no es un 9 natural. Aquí nadie quiere criticar a Sergio Córdoba, un buen talento, un jugador que en Europa, y tú lo sabes mejor que yo, Mario, ahora en calidad de cedido incluso está viendo más minutos y tiene mayor protagonismo y mayor ascendencia en el Arminia Bielefeld, pero no es 9. Y lo pusiste otra vez a matarse con dos centrales que en biotipo lo superan y en maña también, sobre todo Gustavo Gómez. Quisiste colocar un marcador de punta diferente. Colocas a Rolf Felcher, yo entiendo, él en el Galaxy juega por la derecha, pero si colocas un marcador de punta que en fase ofensiva te va a dar poco y nada, sino que te va a asegurar más la banda, aprovecha a Roberto Rosales donde es, por la derecha. No, si bien los cambió de banda en algunos pasajes del partido, Rosales jugó más por la izquierda. Rómulo Otero era el mejor del campo y lo cambias. A Fernando Aristigueta lo colocas cuando recibes el 0-1. Esas son cosas de fundamento. Eso va más allá que si tienes 5 años o 8 meses en el cargo. Para mí. Ojo, para mí. Luego tal vez hay otra corriente de opinión que lo va a justificar y va a decir que no le podemos exigir nada a Peseiro con tan poco tiempo de trabajo. Yo sí. Porque son fundamentos del juego en base a un tipo que tiene galones de trayectoria internacionales nunca antes vistos, tal vez, sobre un banquillo venezolano, al menos de entrada. Y lo que tú comentabas de la dinámica de partido ayer. Venezuela
nunca tuvo presión alta. Venezuela no recuperó la pelota en campo rival. Venezuela agazapaba a los 11 en el propio terreno. ¿Por qué? Nunca lo comprendí. Nunca lo comprendí. Ahí, nuevamente, yo también quiero hablar un poco de los jugadores, porque a nivel de actitud, de intensidad, incluso en lo físico, no la vi brillante a Venezuela, porque todo es muy sencillo también. Hacer el análisis solamente sobre José Peseiro. El jugador también es el que ejecuta y es el que puede cambiar ciertas dinámicas en la cancha. Y no lo vi. No lo vi. Sí, la verdad es que es complicado. Con el tema Peseiro, yo creo que sí hay que criticar desde el principio, por lo menos dar la opinión de lo que hizo, y creo que sobre todo en el tema de los cambios dejó muchísimo que desear. Jefferson Soteldo, que sabemos el gran momento que está viviendo el Santos, sorprendió muchísimo que no haya sido titular en el partido contra Paraguay y que tan solo haya jugado cerca de 14 minutos, y la verdad es que cuando entró le cambió el ritmo al partido y se vio una Venezuela un poco más atrevida, con más ideas, que era justamente lo que necesitaba Venezuela, y eso se lo dio el enano en esos minutos que pudo estar. Sabemos los problemas que tuvo para llegar al partido contra Colombia y que por allí, eso... Ya había pagado el precio, Mario. Un partido. 2 también. ¿Por qué? Esa es una pregunta que se debería hacer al profesor Peseiro, porque la verdad fue algo demasiado extraño tomando en cuenta el nivel que tiene actualmente Soteldo, que me atrevo a decir que Machís, Herrera, Soteldo son los Benex que vienen con mejor nivel. Lo que está haciendo en Santos es muy importante. Y lo trasladó a la selección en esos minutos que estuvo. Por allí se generó el penal, hubo algunas aproximaciones, pero bueno, me sorprendió también el tema de que volviese a apostar por Sergio Córdoba después del partido contra Colombia. Sergio Córdoba, si bien tú dices no es 9, ha jugado como 9 en la Bundesliga Alemania, en el Augsburg. Lo más normal es que jugase como delantero centro, pero no creo que era idóneo que jugase contra Paraguay, tomando en cuenta que ya se vio cómo sufrió con el juego aéreo de defensores de la talla de Sánchez, Davinson Sánchez, Jerry Mina, y ahora nuevamente contra Paraguay con tipos como Gustavo Gómez, Junior Alonso. Creo que ahí todos encajamos, todos coincidamos en que la mejor opción, sobre todo por el juego aéreo, hubiese sido Fernando Aristilleta, que como tú dices, entró ya cuando las papas estaban quemadas prácticamente, al igual que Eric Ramírez, que hizo su debut con la selección nacional al minuto 88, perdiendo ya el partido 1-0, y así es bastante complicado. Me sorprendió mucho el tema de Rolf Felcher como lateral derecho. Es verdad, en Galaxy juega por allí y la verdad no lo hace mal. Yo cuando he visto partidos de la MLS me sorprende ver a Rolf incluso con bastante confianza para llegar al fondo, centrar, pero me parece que teniendo a Roberto Rosales, que es uno de los mejores laterales derechos de la historia de Venezuela, lo que ha hecho en la primera edición de España, en Holanda, en Bélgica, a ver, es mejor ponerlo en su posición natural para que rinda, porque si no nos armamos dos problemas. Tenemos a dos jugadores incómodos en el sentido de que Rolf Felcher hacía rato que no jugaba como lateral derecho en la selección, por más que en su club lo acostumbraba. Entonces son detalles que dejan bastante que desear. Creo que, por ejemplo, en la parte de los convocados, si bien no hubo tantas dudas, creo que los jugadores que llamaron debían ser más o menos lo que estaban, y si se creaba alguna polémica con otro era bastante discutible. Pero en el tema de los cambios, creo que es donde más hay que hacer énfasis, porque el estilo de juego, la idea, es entendible que se demore un poco más en cohesionarse, aunque como tú dices, Alfaro también llegó incluso hace menos tiempo y le metió 4 a Uruguay en un partido que se jugó también el día de ayer. Entonces creo que el tiempo no debe ser la única excusa. Mario, compitió ante Argentina. Correcto. Se perdió 1-0, pero un partido que se pudo haber empatado fácilmente. Entonces, el tiempo dificulta las cosas. Las bajas que tuvieron dificulta las cosas. Perder a Salomón Rondón, perder un central con la salida de Osorio, un tipo como Mikel Villanueva, que era un central que venía bastante en forma, Junior Moreno, que había sido habitual, pero para mí esas no son excusas para los resultados, pero sobre todo el funcionamiento de Venezuela que demostró en estos dos partidos, que fue lo que más por lo menos me preocupó a mí, porque la verdad es que la generación de juego, la generación de ideas en ofensiva fue prácticamente nula. La verdad es que eso deja mucho que desear. El partido defensivo contra Colombia fue uno de los peores que recuerdo. Chancellor, Wilker Ángel, Rosales, Ronald Hernández, ninguno se salva, porque la verdad es que dejaron muchos espacios, muchos huecos, y por allí Colombia pasó con muchísima facilidad. Incluso me atrevo a decir que Colombia ganó sin correr, le ganó muy fácil. El segundo tiempo, el segundo tiempo Colombia lo utilizó para hacer pruebas. Sacaron a Cuadrado, sacaron a James, sacaron a Muriel, que ha sido el que había anotado 2 goles, pudo probar variantes. Nosotros dijimos Colombia hizo fútbol con Venezuela.
como el partidito de los Así jueves es. o los viernes antes de una fecha. La verdad es que es complicado, ¿verdad? Viendo la cosa desde el punto de nivel de rendimiento, y si lo llevamos a niveles individuales, la verdad es que me quedo con lo que tú dijiste al principio. Me cuesta salvar a alguno, me cuesta, me cuesta. De pronto rescatar que Fariñez mejoró en el segundo partido después de su pésimo partido contra Colombia, pero el resto la verdad es que es muy complicado. Otero. Incluso tipos como Tomás Rincón están lejos de su mayor nivel, y la Sí, verdad es que eso lo adolece bastante la selección. sí, bastante. Yo en el primer partido vi mucha confusión. Creo que el cambio de esquema ante un rival que te superó en la mitad de la cancha abrumó y frustró tanto a Yangel como a Tomás, que no pudieron hacer absolutamente nada en fase ofensiva y que no tuvieron ese cabeza de área para apoyarse y hacer relevos por las bandas y ocupar espacios. Ahí Lerma, obviamente Cuadrado, que estaba por todos lados, se los merendaron, y eso también tuvo un impacto en fase defensiva porque había muchos uno contra uno, como cuando Mojica se comió a Ronald Hernández, como cuando Chancellor luego no tuvo ningún tipo de respuesta contra Muriel. Y ayer, a pesar de que se acomodó un poco a nivel defensivo en la zona medular con la presencia de Cáceres, yo rara vez vi a Tomás o a Yangel romper líneas. Vi a Yangel una vez en el primer tiempo pisar el área, pero no vi una recuperación de pelota agrediendo el rival. Paraguay llegaba así al círculo central, tac, 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 y cuando superaba el círculo central había un poco de sombra. Y eso también, yo no sé si todo obedece a una instrucción desde el banco. Creo que también al futbolista venezolano le faltó un poco de ímpetu y un poco de agresividad. Estamos en local. Al menos vamos a pegar, vamos a recuperar la Es pelota que y la vamos a hacer verdad, en el primer transiciones tiempo rápidas, ¿no? parecía que el local era Paraguay. Sí, 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 total. Entonces, por eso yo digo, no voy a rescatar algo por rescatarlo, porque sería hipócrita, porque eso creo que sería una mayor falta de respeto incluso para con los jugadores y lo que significa la selección. No rescato nada, lamentablemente. Y estoy seguro que los jugadores lo piensan de esa manera también. Es importante que ya esa autocrítica de los jugadores y también del cuerpo técnico. Lo que yo más rescaté del partido contra Colombia es que Peseiro haya aceptado su error por implementar el 4-2-3-1, porque en el juego nada, nada. Sabemos que por poner 4 atacantes no quiere decir que vayamos a generar más ocasiones de goles, y eso fue una clara muestra de Colombia con ese 4-3-3 más ordenado que tenía Carlos Queiroz, todos los problemas que los pudo haber causado, y que uno se queda con la sensación de que si Colombia hubiese apretado el acelerador en el segundo tiempo, nos metían 5 o 6, cuidado si no más. Entonces, esos son temas que hay que tratar, y hay que ver qué se va a corregir finalmente, qué se va a plantear en los próximos partidos. ¿Se va a seguir con este 4-3-3 o con el 4-2-3-1 que se utilizó contra Colombia? La verdad no lo sé, pero la realidad es que ninguno de esos dos esquemas funcionaron. Entonces no creo que el problema sea ese numerito, de ese número de teléfono, como lo llaman algunos, de la formación táctica. Sí, total. Ahora va a ser muy interesante lo que viene, porque ya sabemos que Brasil y Chile significan dos rivales muy complicados que van a enfrentar a una Venezuela muy desmotivada, donde creo que el amor propio del futbolista va a ser muy importante, donde el técnico va a tener que meterse en la dinámica eliminatoria y ver repetidamente cada uno de los partidos, el de Barranquilla y el de Mérida, para, para entender que se necesita un cambio radical bajo todo punto de vista, esperar que se recuperen esas 2 o 3 piezas que obviamente le pueden dar a Venezuela mayor profundidad y recursos, pero yo estoy de acuerdo contigo, no pasa por ahí. Porque las formas, incluso perdiendo los 2 partidos, Mario, pudieron haber sido distintas. Tú puedes perder 2 partidos en la eliminatoria sudamericanas. Cualquiera selección puede. Hablando de Perú, Bolivia, Venezuela, sobre todo las selecciones bolivarianas, por decirlo de alguna manera. Pero no así. No de esta manera, no de esta manera. Entonces, yo cuando leo que ayer se rescataron muchas cosas positivas, lo respeto, pero no lo comparto, porque no, por más de que quiera, no lo veo. No lo veo.
Y sobre todo el tema es que en un mes ya son los nuevos partidos, entonces no hay tanto margen de tiempo para hacer acomodaciones y no quiero ser negativo, pero me cuesta ver que hayan grandes cambios para los partidos contra Brasil y Chile, que son, me atrevo a decir, más complicados que estos que tuvieron contra Colombia y Paraguay, en donde se obtuvieron 0 puntos y se anotaron 0 goles. Entonces va a estar bastante complicado. No creo que haya muchos cambios de nombres con respecto a los convocados, como te dije, porque no habrá mucho más. De pronto saber si los que se perdieron el partido, como Rondón, como Osorio, ya pueden estar de vuelta con la selección, que son dos titulares presumibles, sobre todo Rondón, sabiendo lo que significa como delantero, máximo goleador de la Vinotinto, y que yo considero que está 2 escalones por encima del resto de delanteros que se convocaron, sea Aristigueta, sea Córdoba, sea Eric Ramírez, sea Ponce, con todo el respeto, pero es un jugador que marca diferencia, incluso la gente lo mira distinto por la jerarquía que tiene, y Jordan Osorio para mí es el defensor con más talento del país, el defensor central. Lamentablemente en Rusia no tuvo muchos minutos con el Zenit, esperamos ahora en este nuevo periplo con el Parma, que justamente el tema de haber firmado con ellos a última hora le hizo perderse esta doble fecha con Venezuela, y yo creo que un central con las capacidades y con las características que tiene Osorio le hace mucha falta a Venezuela, la salida limpia que puede permitirle. Ayer en el partido hubo un momento que Wilker Ángel intentó hacer eso con pases largos y la verdad es que fue terrible, muy impreciso, y la verdad es que una salida limpia no es algo que te puede generar cualquier central, y Jordan Osorio creo que puede ayudar a Venezuela en ese aspecto. Puede ayudarlo mucho. Obviamente recuperar a esos jugadores, incluso el propio Mikel Villanueva, sería importante. Atención, Junior Moreno también, porque como bien tú dices, no va a haber tiempo para mucha cosa, y ante Brasil yo creo que recuperar ese tribote, que al menos tiene memoria futbolística, podría darte alguna posibilidad de cortarle los circuitos a Brasil en generación de fútbol, porque para experimentos no estamos. Lamentablemente no tuvimos la Copa América. La concentración larga de Copa América era el tubo de ensayo perfecto para que Peseiro tomara realmente las riendas de la selección, porque con el calendario prepandemia había 2 o 4 fechas eliminatorias, 2, nada más, ¿no? Creo. Ok, bueno. Vamos a suponer que esas 2 primeras fechas hubiesen sido como las de ahora, pero tenías esa Copa América, no, ahora no tienes esa Copa América, tienes otra vez una concentración mínima. Entonces, insisto, no es tiempo para experimentos, lamentablemente tienes que apoyarte en la base anterior, darle tu impronta como se la dio en esa pelota quieta del gol anulado, que eso estuvo bastante interesante, pero no más, no más. Y qué difícil está, porque Chile va a llegar necesitada. No, va a ser una Chile que necesita los 3 puntos ante Venezuela. Brasil ya vimos el nivel que tiene, pero sin embargo vimos cómo le compitió Perú. Una selección de Perú que palo a palo, hombre a hombre, yo no sé si tiene más nómina que Venezuela, que sigue dependiendo... Como jugador no, pero como equipo sí. O sea, sigue dependiendo de Carlos Zambrano, sigue dependiendo de Advíncula, de Yotún, de Farfán, de Guerrero, si pudiera depender de Guerrero. Perú es una selección que tiene trabajo, claro. ¿Cuál es la ventaja de Perú? Que el Tigre Gareca ya tiene años trabajándola. Pero mira Paraguay, ordenadita, sabe a lo que juega, y eso es importante, saber a lo que juega, sea bonito, sea feo, es vital, y Venezuela no sabe a lo que está jugando, no tiene un norte de cómo plantear un partido. Entonces, creo que hay que volver a ciertas bases. Creo que el plano actitudinal también del jugador tiene que cambiar, eso con todo respeto lo digo, y ajustar. Esperemos que el cuerpo técnico tenga el tino de planteamiento y de lectura de partido distinto, porque si no, yo difícilmente veo una dinámica diferente en los próximos partidos, a nivel de juego y a nivel de resultado. Así es, yo también creo que lo más coherente es que se utilice nuevamente ese 4-3-3 contra Brasil, tomando en cuenta lo que significa Brasil, y apelar a eso que tú comentaste, que me parece interesante, memoria futbolística, porque no se puede implementar algo nuevo en este tiempo tan corto. O sea, sí, ponerle algún sello a algunas jugadas, trabajar algunas cosas, pero se debe apelar a la base, y creo que allí fue donde Peseiro cometió el primer error al querer salir de una vez con un 4-2-3-1 que no se ha practicado,
en donde tuviste el primer entrenamiento con tus jugadores 2, 3 días antes y ni siquiera el grupo estaba completo. Y pues ahí la verdad es que se estrelló contra una Colombia muy bien parada que supo aprovechar las debilidades de la Vinotinto que fueron bastante evidentes. Incluso me parece curioso que en el partido de ayer que se utilizó ese esquema, el jugador que me pareció que hizo un mejor trabajo era el debutante, Cristian Cáceres Jr., porque lo de Tomás Rincón, lo de Herrera, más allá del gol o del penal, no terminan de ser lo que esperamos de ellos por lo que significan en la selección y lo que hacen en sus clubes. Son dos jugadores que están en una de las mejores ligas del mundo, en el Torino y en el Granada, que ojalá pudiésemos tener a todos los jugadores a ese nivel, y la verdad es que a mí me decepcionaron mucho, no solo en el partido contra Paraguay, sino el partido también contra Colombia. Me parece interesante que se recurra a Junior Moreno porque es un jugador que a la calladita hizo el trabajo en la época de Dudamel en ese 4-3-3, donde era el jugador fijo que acompañaba a Herrera de Rincón. En algunos partidos se utilizó a Manzano, pero Junior Moreno era sin duda el que más regularidad tenía allí, y me parece que podría ser interesante verlo nuevamente con la Vinotinto, más allá del rendimiento rescatable, digamos, de Cristian Cáceres Jr., pero la verdad es que se ve muy complicado por el tema de que Brasil y Chile son selecciones muy duras. Chile viene necesitada por ese gol que le hizo Falcao en los últimos minutos que le arrebató la victoria local. El otro partido lo perdieron con Uruguay. Brasil viene como una tromba y no sé si Venezuela vaya a tener para resistirlo. Y si nos volvemos a ir en ceros en esa doble fecha, yo creo que ya deberíamos estar pensando en 2026, porque 0 de 12 puntos es bastante complicado de superar. Para una selección como Venezuela, sí. Ya nos pasó en el premundial anterior. Para una selección como Venezuela, sí, porque es una selección que históricamente no se hace fuerte de local, porque es una selección que, si bien tiene tal vez la generación más talentosa y con rodaje internacional de su historia, sigue conviviendo en el plano competitivo eliminatorio más complicado del mundo, donde tienes ya a 4 selecciones fijas por encima, que para mí son Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, me atrevo a decir, y luego para el repechaje tienes a selecciones como Chile, Paraguay, Perú peleándose ese quinto, y hoy estás escalón y medio por debajo, en plano de identidad, en plano actitudinal, en plano de recursos y en plano de idea. Yo entiendo que nosotros tenemos deficiencias históricas que siempre nos van a pegar, el tema federativo, el tema situación país, pero yo creo que acá todo pasó por un tema deportivo, Mario. Lo otro ya sabemos que es así y siempre ha sido así. Salvo en el proceso Farías, donde hubo una muy buena química con Esquivel, que realmente la selección de mayores tuvo todas las herramientas a disposición, siempre esas falencias históricas y esos vicios que tiene el fútbol venezolano han acompañado y el jugador vinotinto ha tenido que convivir con ello. Si salimos ya con esa carta de presentación, entonces no hay para competir. Pero ¿cuál era el discurso del principio? Una buena generación, talentosa, con rodaje internacional, con jerarquía. ¿Están las herramientas para competir? No para ir al Mundial, para competir, sí. Las sensaciones de competencia fueron 0 en esta primera doble fecha. Veremos si al menos en la próxima doble fecha, con 0 puntos de 6 incluso, al menos hay la sensación de que se compitió. Esperemos. Y con algún punto al menos en el bolsillo. La verdad es que sí, y me gustaría mirar eso que tú mencionabas de analizar hombre por hombre cada selección, y yo creo que Venezuela allí solo la superarían Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, podemos meter a Chile, pero no veo Perú que tenga mejores hombres que Venezuela, la verdad no. Paraguay, que nos ganó ayer, no lo veo. Hay jugadores de Venezuela que están jugando en la Liga de España y con buen rendimiento, como Machís y Herrera. Tenemos 2 actualmente en la Serie A como Rincón y como Jordan Osorio. Está Córdoba en Alemania, está Fariñez en Francia, completando, digamos, las 5 ligas más importantes de Europa. El Pero la Diego verdad es que, Santos, que no lo usas. exactamente, entonces es un tema de idea, es un tema de filosofía que no se ha podido implementar, y justamente para aquí me quiero dirigir. ¿Hasta qué punto podemos esperar o podemos esperar resultados con respecto a José Peseiro? Porque yo me voy aquí en un punto medio. Para mí a Peseiro no hay que destituirlo ahorita mismo por lo que pasó, pero tampoco creo que no hay que criticarlo. De hecho, con el tema de los cambios hay bastantes dudas. ¿Cómo tú ves esa situación? No, obviamente lo decíamos desde el principio, Mario.
en cuanto a planteamiento y lectura de partido, hubo errores de fundamento, errores fundamentales que a mí me preocupan. La crítica, por supuesto que va. Ahora, no somos nadie para pedir la cabeza de nadie. El respeto al trabajo y el respeto a quienes toman decisiones de colocar y quitar a seleccionadores nacionales, que son los que forman parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso no nos compete a nosotros, pero por supuesto que sí. Al igual como también hay una cuota de responsabilidad para con el jugador. Uno admira al futbolista, uno apoya al futbolista por todo lo que significa el crecimiento que ha tenido el futbolista venezolano en los últimos años, pero también acá hay una cuota de responsabilidad en el tema actitud, en el tema entrega por parte del jugador. Al menos yo lo veo así, pero sin duda, el cuerpo técnico tiene una alta responsabilidad en lo que ha pasado en esta primera doble fecha. Creo que al unísono la opinión pública así lo ha dado a entender, cada quien a su manera, obviamente. El fanático obviamente drena porque hay mucha frustración, pero sí, absolutamente, Mario. Creo que criticar cuestiones de fundamento no es ser destructivo, es que es algo evidente, es algo que no lo puedes tapar, incluso si quisieras, no lo puedes tapar. Y eso es algo que no tiene que ver con el tiempo de trabajo, es algo que, No. o sea, es notorio, es evidente. El tema de los minutos de Soteldo, el tema de los minutos de Aristeguieta, el cambio por Rómulo Otero, es algo que viendo el partido, a ver, se podrían sacar esas conclusiones sin ánimos de crecernos nosotros. Pero hay otra cosa que también me llamó la atención, ya para ir cerrando, que comentó Juan Cifontes, y es el tema de que hubo mucho tiempo que se hablaba de que iba a haber un asistente venezolano que podría ayudarle a Peseiro a armar mejor en las cosas. Incluso recuerdo que se hablaba muchísimo, incluso se daba hasta como por un hecho que Ali Cañas iba a ser uno de ellos. Finalmente no. Y a ver, no entiendo, y me gustaría también conocer la respuesta de Peseiro. ¿Qué pasó? ¿Él se negó? Porque me parece que era importante teniendo en cuenta que es un cuerpo técnico extranjero que antes de ser nombrado técnico de la selección de Venezuela, creo que no tenía mayores conocimientos porque no había trabajado en el fútbol venezolano. Por allí algunos jugadores que conozco de Portugal, Jordan Osorio, John Murillo, Víctor García, pero supongo que poco más. ¿A ti qué te pareció eso? Ese es un buen punto, porque creo que sería un cable a tierra, ¿no? Como que, profe, un segundo, pero creo que este jugador por acá, por un tema de características y por un tema de cómo se utilizaba en la selección, yo creo que le recomiendo que este podría ser un mejor intérprete. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una asesoría de alguien que ha trabajado en cancha del fútbol venezolano y que conoce de la A a la Z las características de los futbolistas a disposición. Hubiese ayudado seguramente a reducir ese margen de error de fundamento. Lo comparto. Bueno, Max, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Fue muy agradable tenerte por aquí en este espacio para hablar de lo que fue la Vinotinto. Lamentablemente fueron muchas más cosas negativas que positivas, pero esto es lo que hay. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y regalarme estos minutos de tu tiempo. No, Mario, para nada. Para mí fue un gusto nuevamente, y lo reitero, felicitarte por tu grandísima labor, admirable. Sigue así porque, bueno, creo que simplemente con tener el canal de Telegram con tus informaciones, al instante sabes ya lo que hicieron todos los jugadores, cuántos jugaron, si hicieron gol, si dieron asistencia, si fueron amonestados, ¿verdad? Que todo muy completo. Felicidades por eso. Gracias, Max. Éxitos para ti y bueno, Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.